Cuando dos universos que parecían destinados a no cruzarse se encuentran en el mismo punto de la historia, el resultado no puede ser otro que una revolución. Así, bajo el nombre desafiante de No pido permiso, Casu y Majo Aguilar han irrumpido en la escena musical con un videoclip que no solo marca un antes y un después en sus carreras, sino que desata una tormenta mediática sin precedentes en la industria latina. La noticia ha recorrido portales de música, política y farándula, porque más allá del sencillo, más allá de las imágenes filmadas en locaciones clandestinas y los rumores que se multiplican, lo que está en juego es mucho más que una colaboración. Es el control narrativo de una generación que ya no acepta permisos ni pide explicaciones. Esta es la historia no contada detrás de No pido permiso. Los días oscuros previos al lanzamiento. Las presiones. Las desapariciones. Las reuniones a puerta cerrada. Los símbolos ocultos en cada fotograma. Y sobre todo, la razón por la que este tema amenaza con fracturar viejas alianzas dentro del poder cultural y político del continente. Un relato dividido en 5 capítulos, que reconstruyen una verdad que nadie se atrevió a documentar hasta ahora. Nadie sabe con certeza quién envió aquel mensaje. Las teorías se multiplican en foros clandestinos, en grupos de chats encriptados y en oscuros archivos de la Deep Web, pero la única verdad incuestionable es que ese texto, breve y sin firma, cambió para siempre el rumbo de dos de las figuras más influyentes de la música latina. A esa hora, Casu se encontraba en su estudio privado en Buenos Aires, revisando las mezclas de lo que sería el último sencillo de su próximo álbum. Afuera, una tormenta eléctrica cubría la ciudad, como una premonición de todo lo que estaba por desatarse. Si te gustan estos videos, suscríbete al canal. El mensaje apareció en una bandeja oculta de su dispositivo. Una cuenta sin nombre, sin foto, sin historial. Solo una línea. Nos encontramos. Hay algo que debes saber. No traigas a nadie. No pidas permiso. Lo extraño no era el contenido. En los últimos meses, desde el inesperado éxito de Alas de Acero, los intentos de contacto anónimos se habían vuelto frecuentes. Lo perturbador era el detalle. Incluía una coordenada exacta y una fecha. 24 horas. Nada más. Casu dudó. En su entorno más íntimo ya se hablaba de que ciertos sectores de la industria habían marcado su nombre en listas negras. Productores que antes la aplaudían ahora evitaban su saludo. Algunos promotores retiraron su música de festivales importantes sin explicaciones públicas. La razón oficial nunca apareció, pero los rumores eran claros. Había tocado fibras sensibles. Había dicho cosas que no se decían. Y esa noche, supo que el mensaje era más una advertencia que una invitación. Lo que ignoraba es que, a más de 7.500 kilómetros de distancia, Majo Aguilar había recibido exactamente la misma notificación. La artista, miembro de una de las dinastías más tradicionales y vigiladas de la música mexicana, llevaba semanas aislada en una antigua hacienda familiar, apartada de compromisos públicos, ensayos y entrevistas. Había decidido mantenerse lejos tras los escándalos provocados por ciertas declaraciones dentro de su entorno y la férrea oposición a su intención de incursionar en géneros urbanos, algo prohibido tácitamente en su linaje. El primer fragmento apareció en un foro clandestino de videos alternativos conocido como Zona Rota. Una secuencia de apenas 12 segundos en blanco y negro donde se distinguía a Casu caminando por un corredor desierto, cubriéndose el rostro con una capucha, mientras de fondo se escuchaba una línea musical que no coincidía con ningún registro conocido. El video estaba marcado con un código extraño, NPP00X. En minutos, el clip fue replicado en cientos de grupos privados, generando una tormenta de especulaciones. El escándalo no tardó. A pesar de que los medios oficiales ignoraron la filtración, el material se propagó con una velocidad que superó los controles de las plataformas. Cuentas anónimas comenzaron a publicar fragmentos de las sesiones de grabación, imágenes de Majo Aguilar entonando versos jamás escuchados y capturas de pantalla con mensajes amenazantes que los miembros del equipo recibían a diario. Algunas de esas amenazas llevaban la firma de un grupo identificado solo como LX23, una organización que nadie había visto, pero que desde hacía años operaba en las sombras como el brazo sucio de la censura cultural en Latinoamérica. A la par, periodistas independientes que intentaron investigar el proyecto recibieron llamadas intimidatorias, sus cuentas de redes sociales fueron bloqueadas,
y 3 de ellos abandonaron abruptamente sus publicaciones en medio de versiones sobre extorsiones y seguimientos ilegales. Los nombres de Casu y Majo Aguilar comenzaron a desaparecer de las listas de nominaciones a festivales y premiaciones de 2025 sin explicaciones formales. Algunos directores de eventos declararon incompatibilidades logísticas, pero en el ambiente artístico todos sabían que era una orden. Mientras tanto, en chats cifrados y transmisiones en vivo desde ubicaciones ocultas, los responsables de las filtraciones anunciaban que existían fragmentos aún más comprometedores, y que estaban decididos a revelarlos en cuanto las represalias alcanzaran a las artistas. Un audio que circuló esa misma semana confirmaba las sospechas. Si desaparecen ellas, desaparece todo. Y se acaba el juego. Las calles permanecían extrañamente desiertas, como si una advertencia muda se hubiera esparcido en el aire. Las grandes cadenas televisivas ignoraban el fenómeno astronómico. Las aplicaciones de noticias omitían cualquier mención. Pero en los foros alternativos, los chats encriptados y las transmisiones clandestinas, todo estaba en marcha. El videoclip maldito de No pido permiso se encontraba listo, fragmentado en decenas de servidores dispersos, esperando una única orden para activarse. Casu y Majo Aguilar permanecían ocultas, cada una en un punto distinto del continente. Comunicadas por una vieja frecuencia de radio de onda corta, su última conversación fue breve, tensa y cargada de un simbolismo antiguo. Que sea lo que tenga que ser, dijo Majo. Sin permiso, respondió Casu. No hubo más. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita. A las 22 en punto, se activó el protocolo clandestino denominado La Llamarada. Consistía en una serie de transmisiones simultáneas a través de plataformas ilegales de streaming, cuentas alternas de canales intervenidos y pantallas públicas hackeadas en espacios urbanos. En Buenos Aires, una antigua marquesina de cine abandonado proyectó los primeros segundos del videoclip sobre su fachada. En Ciudad de México, un mural electrónico que había permanecido apagado durante años volvió a encenderse. El impacto fue inmediato. El videoclip abría con una secuencia simbólica. Una niña sosteniendo un viejo radio portátil mientras a su alrededor ardían viejos carteles publicitarios de discos vetados. Sobre esa imagen, la voz de Majo Aguilar rompía el silencio con un susurro grave. Hay cosas que no se callan. La canción avanzaba en un crescendo implacable. Casu aparecía caminando por un corredor desierto, seguido de un grupo de músicos cubiertos con pasamontañas, mientras a lo lejos se incendiaba una torre de comunicaciones. La letra denunciaba sin disimulo la persecución a voces disidentes, el control de los rankings musicales y las listas negras que, aunque oficialmente negadas, todos sabían que existían. La música fusionaba bases de trap, sonidos prehispánicos, guitarras de mariachi desfiguradas por distorsión y coros rituales que remataban con una sola consigna: no pido permiso. La respuesta de los censores no tardó. A las 22:06 comenzaron los cortes intermitentes de Internet en zonas específicas de México, Argentina, Colombia y Perú. Decenas de cuentas fueron eliminadas en cuestión de segundos. Algunos portales independientes fueron bloqueados. Sin embargo, las copias del videoclip seguían apareciendo como fantasmas. Cada vez que se eliminaba una transmisión, otras 5 surgían desde ubicaciones anónimas. Los espectadores que lograban ver el videoclip completo describían una experiencia inquietante. Cada toma estaba cargada de símbolos olvidados, de guiños a artistas desaparecidos y mensajes cifrados que solo los viejos iniciados de la resistencia cultural podían descifrar. Algunos aseguraban haber visto, en una fracción de segundo, el rostro de un famoso cantautor censurado en 1987, cuya muerte siempre fue envuelta en rumores. A las 22:19, una señal de radio pirata interfirió la frecuencia de una emisora oficial en Centroamérica. Por 48 segundos se transmitió ininterrumpidamente la estrofa final del tema. Aunque corten la luz, aunque apaguen mi nombre, aunque vendan mentiras, esta voz es de nadie y es de todos. Fue el punto de quiebre. Las redes oficiales intentaron minimizar el hecho, tachándolo de actos de sabotaje digital. Algunos presentadores de televisión recibieron instrucciones de leer comunicados urgentes negando la existencia de cualquier videoclip prohibido. Sin embargo, era demasiado tarde. Miles de personas ya lo habían visto. Otros tantos lo buscaban con desesperación en servidores espejo.
Los rumores de represalias inmediatas no lograron contener la estampida digital. Mientras tanto, Kazu permanecía refugiada en una casa abandonada en las afueras de Buenos Aires, junto a 2 productores de confianza. Sabía que en cualquier momento podrían interceptarla. Majo Aguilar, desde una vieja estación de radio en San Luis Potosí, coordinaba las transmisiones restantes mientras recibía informes de represalias contra locutores y activistas que habían colaborado. Esa noche hubo detenciones, desapariciones y redadas en pequeños estudios de grabación. Algunos testigos afirmaron ver vehículos sin placas retirando equipos de sonido y computadoras en zonas marginales. Se habló de artistas menores siendo llevados sin orden judicial, de estudios cerrados sin explicación, y de amenazas veladas contra medios de comunicación locales. Pero nada pudo borrar la marca de esa noche. La luna roja seguía colgada en el cielo como una advertencia antigua, como un faro de insurrección artística. Los teléfonos de medio continente vibraban al recibir las palabras malditas. No pido permiso. La censura había fallado. Para el amanecer, se calculaba que más de 3 millones de personas habían visto al menos un fragmento del videoclip, una cifra imposible de borrar aunque se quemaran todos los discos duros. El intento de ocultarlo solo había alimentado su leyenda. El amanecer llegó con una calma falsa, como esas madrugadas en que el viento no se mueve y hasta los pájaros guardan silencio, sabiendo que algo en el aire quedó enrarecido para siempre. Las calles seguían igual, pero la atmósfera era otra. Quienes habían visto el videoclip maldito de No pido permiso, cargaban en la mirada una mezcla de triunfo, miedo y orgullo. Era la marca invisible de los que presenciaron algo que las autoridades nunca lograron controlar. En las primeras horas del día, los medios de comunicación alineados a los grandes conglomerados amanecieron en cadena con una misma consigna: negar, minimizar y desacreditar. Hablaron de sabotajes digitales sin confirmar, de un supuesto intento de boicot de artistas menores, y tacharon todo como una anécdota marginal. Pero en los barrios, en los talleres, en los mercados y en los vagones del subte, el nombre de Kazu y Majo Aguilar circulaba como una palabra prohibida que se repetía en voz baja. Mientras tanto, las represalias habían comenzado. Los rastros de la noche anterior desaparecían uno a uno. Estaciones de radio alternativas fueron intervenidas. Los servidores de las páginas independientes colapsaron bajo ciberataques. Se reportaron arrestos de productores, sonidistas y fotógrafos que participaron en las grabaciones clandestinas. Varios de ellos fueron liberados horas después, sin cargos ni explicación, pero con la advertencia tácita de no hablar jamás. En Argentina, Kazu había abandonado su refugio antes de las 4 de la mañana. Los informes policiales marcaban una orden de localización sin procedencia oficial. Las cámaras de seguridad de las estaciones de servicio fueron revisadas una por una. Drones sin matrícula sobrevolaban las zonas rurales. Sin embargo, nadie logró ubicarla. Se decía que había cruzado hacia Uruguay en una lancha vieja sin luces, escoltada por músicos de confianza. Otros afirmaban haberla visto en un conventillo del barrio de La Boca, ocultándose entre inmigrantes. Pero nadie sabía la verdad. Majo Aguilar, por su parte, dejó San Luis Potosí a bordo de un camión de mudanzas. Su equipo destruyó el transmisor de radio y las últimas copias físicas del videoclip, dejando solo una nota manuscrita clavada en la puerta de la estación: la música no pide permiso. Su paradero también se volvió un misterio. Las autoridades negaban su búsqueda formal, pero se multiplicaban las denuncias de retenes informales y patrullajes sin placas en caminos rurales. Lo que las agencias de censura no previeron fue la reacción espontánea. Miles de jóvenes comenzaron a replicar fragmentos del videoclip usando viejos métodos: USB ocultos, discos grabados en reproductores obsoletos, mensajes por radioaficionados y videos proyectados sobre paredes descascaradas en los barrios olvidados. A cada intento por silenciar la canción, más copias aparecían en esquinas, ferias callejeras, incluso en carros de comida rápida. Una nueva generación de artistas comenzó a sumarse sin firmar con sellos, produciendo remixes prohibidos, versiones acústicas clandestinas y grafitis con frases del tema. Las paredes de Buenos Aires, Guadalajara, Medellín y Valparaíso se cubrieron de madrugada con la consigna: no pido permiso. En los barrios marginales, en las canchas de fútbol improvisadas, en las universidades asfixiadas por el control cultural, el tema se volvió un símbolo.
Las grandes discográficas reaccionaron con violencia legal. Demandas multimillonarias, cartas documento, amenazas de clausura a locales donde se escuchara la canción. Se prohibió su mención en festivales. Se suspendieron eventos donde se rumoreaba que aparecería. Se retiraron carteles de las artistas en espacios públicos. Pero no funcionó. El videoclip había dejado de ser propiedad de sus creadoras. Ahora era un acto colectivo. Una bandera. Un grito callejero. Algunas grabaciones de baja calidad registradas esa noche se convirtieron en amuletos digitales. Clips de segundos mal grabados, fotos de pantallas proyectadas en paredes sucias, audios de WhatsApp con la letra recitada. Se hizo imposible detenerlo. En las redes, donde las censuras oficiales crearon un cerco, la gente encontró formas nuevas. Se compartía usando nombres codificados, cambiando las letras, disimulando los acordes. Aparecieron videos de niños en pueblos perdidos cantando la estrofa prohibida. Taxistas con pendrives escondidos. Panaderos que repartían copias entre las bolsas de pan. Las oficinas centrales de censura musical internacional emitieron un último informe secreto, no controlable. Riesgo cultural alto. Recomendar disolución táctica. Los responsables de la persecución fueron trasladados a otras áreas. Y en su lugar quedó un silencio incómodo. Casu y Majo Aguilar siguieron desaparecidas. Algunas versiones las ubicaban en Europa del Este, en refugios artísticos subterráneos. Otras aseguraban que vivían ocultas en comunidades rurales, grabando nuevas canciones en casetes viejos. Nadie pudo confirmarlo, pero su voz seguía. Si te ha gustado el video, suscríbete al canal para ver más videos. Gracias.